Continuando con el tema de evaluación social de proyectos de agua potable y de desagües cloacales, vamos a ver ahora una actividad práctica justamente que nos va a permitir entender mejor los conceptos que hemos visto hasta ahora en cuanto a cuantificación de beneficios sociales para este tipo de proyectos. Entonces vamos a ir al enunciado de esta actividad práctica, hasta el final de esta presentación. Voy a avanzar con el PowerPoint. Y aquí tenemos el enunciado. Dice, actividad práctica, un proyecto analiza la posibilidad de ampliar el sistema de agua potable de una localidad, debido a que actualmente existen restricciones en el consumo por falta de capacidad de producción de agua en la planta. Si hay un problema, la planta no tiene la suficiente capacidad de producción y por lo tanto, justamente el proyecto analiza la posibilidad de ampliar la capacidad de producción de agua, ¿no? El sistema actual posee una capacidad de 20.000 metros cúbicos por mes y el proyecto en cuestión pretende aumentar la misma a 70.000 metros cúbicos por mes. Entonces vamos a ir anotando algunos datos que nos van a servir como referencia. Tenemos por un lado la capacidad actual igual a 20.000 metros cúbicos por mes y la capacidad ampliada sería de 70.000 metros cúbicos por mes. Entonces, continuando con el enunciado, los datos demográficos y las encuestas realizadas han establecido que los habitantes de la localidad poseen infraestructuras intradomiciliarias eficientes tanto para el consumo de agua potable como para la evacuación de aguas servidas y excretas, o sea, para la evacuación de todo lo que sean desagües cloacales. Sin embargo, algunos de los consumidores no están conectados al sistema y se abastecen por acarreo de una fuente alternativa. Bueno, esta es una situación hipotética que puede ser poco común, digamos, pero es a los efectos de que podamos entender justamente los conceptos que vimos en clases. Entonces, en principio, todos los habitantes de la localidad tienen un sistema eficiente intradomiciliario para consumo de agua potable y también para evacuación de todos los líquidos cloacales. Ahora, algunos de estos consumidores no están conectados al sistema, o sea, están fuera de la red de distribución, por ejemplo, y se abastecen buscando agua de una fuente alternativa. Asimismo, estos habitantes pertenecen a una población de escasos recursos. El grupo de los conectados al sistema es de 2.500 viviendas. Los no conectados son 600 viviendas y la tasa de crecimiento de la población es del 2% anual. Entonces, primero, una definición importante. Los habitantes pertenecen a una población de escasos recursos. O sea que va a haber una curva de demanda privada y una curva de demanda social que está por encima de su curva de demanda privada. Por otro lado, los conectados al sistema son 2.500 viviendas y los no conectados, o sea, los que se abastecen de una fuente alternativa, son 600 viviendas. Y la tasa de crecimiento estimada de la población para todo el horizonte de evaluación del proyecto es del 2% anual. Entonces vamos a anotar también esos datos para el año actual. Para el año actual tenemos un grupo de conectados que están en la red de agua potable, que son 2.500 viviendas. Los no conectados son 600 viviendas, o sea, se abastecen de una fuente alternativa, y la tasa de crecimiento de la población, lo voy a poner como una tasa I, es 2% anual, la tasa de crecimiento vegetativa de la población en esta localidad. Continuando con el enunciado, dice, para determinar la curva de demanda privada de estos consumidores, se efectuó un relevamiento en la localidad
estableciéndose que los no conectados al sistema, o sea, los que se abastecen por acarreo, consumen 5 metros cúbicos por mes y por vivienda, y la valoración del acarreo de la fuente alternativa fue estimada en 5 pesos por metro cúbico. Entonces yo voy a también colocar estos valores, es decir, que tenemos un consumo alternativo. El consumo alternativo, voy a colocar por aquí, el consumo alternativo sería de 5 metros cúbicos por mes por vivienda, y el precio alternativo, lo que se ha valorado el acarreo para estas personas, es de 5 pesos por cada metro cúbico. Disculpen, se me pierde el mouse. Continuando con el enunciado, dice: en una localidad vecina donde existe un sistema eficiente de agua potable y de desagües cloacales, o sea, hay una localidad de características semejantes a esta donde hay un sistema eficiente de agua potable, o por lo menos en un sector, y de desagües cloacales, se constató que un grupo del mismo nivel socioeconómico al de la localidad en cuestión consume 15 metros cúbicos por mes vivienda a una tarifa de 1 peso por metro cúbico. Entonces, estas personas serían familias que tienen un sistema eficiente, completamente eficiente, para consumir agua, ya que no hay restricciones en el consumo de agua ni tampoco en los desagües cloacales. Y en esa situación, estas personas con una tarifa de 1 peso por metro cúbico consumen 15 metros cúbicos por mes y por vivienda. Entonces vamos a anotar también esa información para ir teniéndolas, para un sistema eficiente, el consumo es de 15 metros cúbicos por mes por vivienda, y el precio o la tarifa sería acá que pagan por eso es de 1 peso por metro cúbico, o mejor dicho, si pagan 1 peso por metro cúbico, consumen aproximadamente 15 metros cúbicos por mes y por vivienda. Este sería un sistema eficiente, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, estos dos, sería el sistema, estos serían los no conectados, o sea que se abastecen por acarreo. Entonces, en el punto A, dice, con base en los datos anteriores determinar. En el punto A, la curva de demanda privada de los habitantes de la localidad, considerando en abscisa metros cúbicos por mes vivienda, y en ordenadas, o sea en el eje horizontal metros cúbicos por mes vivienda, y en ordenadas, o sea el eje vertical, pesos por metro cúbico. O sea, tenemos que determinar la curva de demanda privada. Para eso nosotros tenemos justamente dos puntos observados. Uno, como habíamos dicho, la situación de un sistema eficiente, ¿sí? Vamos a dibujar por acá. Vamos a suponer que acá tenemos el eje vertical y que acá tenemos el eje horizontal. Y básicamente tenemos dos puntos observados que nos van a definir la curva de demanda. Uno de ellos es el del sistema eficiente, digamos. Pone por acá. Vamos a suponer que aquí está el valor de la tarifa de 1 peso y que aquí está el consumo de 15 metros cúbicos. Es decir, aquí la tarifa sería 1 peso. Para 1 peso por metro cúbico consumen 15 metros cúbicos. Bueno, disculpen, voy a borrar la unidad porque en realidad eso debería estar en el eje. Voy a borrar todo y vuelvo a escribir. Estoy tratando de hacer el gráfico lo más ordenado posible. Voy a volver a escribir aquí. Aquí arriba tenemos el precio,
la unidad es pesos por metro cúbico, y acá tenemos el consumo, que lo vamos a expresar en metros cúbicos por mes y por vivienda, ¿sí? Entonces, para los que tenían un sistema eficiente, para una tarifa de 1 peso, consumían 15 metros cúbicos. Y para los que tenían un sistema, para los que se abastecían por acarreo, los valores eran estos que tenemos aquí. Es decir, para un precio de 5 pesos, supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, bueno, 5 por acá más o menos, voy a poner un punto cualquiera, vamos a tener un consumo de aproximadamente, bueno, no me voy a detener demasiado en las líneas, pero queda un poco más ordenado. Para un precio de 5 pesos por metro cúbico, consumen un consumo de 5 metros cúbicos por mes de vivienda. Entonces, esto nos permitiría definir la curva de demanda privada. Vean que uno de los puntos fue obtenido, como habíamos visto en la teoría, a partir de consumidores que se abastecen de un sistema alternativo. Este sería el consumo alternativo y este es el precio alternativo, ¿sí? Y para el otro punto lo obtenemos de de consumidores que tienen un sistema completamente eficiente y que, como en esta localidad no existía, tuvimos que ir a una localidad vecina con características semejantes en cuanto a nivel socioeconómico para poder obtener este punto. Entonces este sería, por ejemplo, la tarifa que veíamos en teoría, y este es el consumo de un consumidor eficiente, que en teoría lo habíamos identificado como consumidor tipo 5, digamos, para que nos ubiquemos en cuanto al tipo de consumidor. Entonces básicamente aquí tenemos estos dos puntos, cualquiera de los puntos, el punto A y el punto B. Podemos plantear, vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. Entonces nosotros sabemos aquí que el precio es igual a la ordenada al origen, que aquí lo voy a llamar A, y esta es la pendiente B. Si aquí tenemos 1, esto es B, entonces tenemos que la ecuación es A más B por Q. Entonces, si planteamos la ecuación en el punto A, tendremos que 5 pesos, que es el precio, es igual a A más B por el consumo en el punto A, que es de 5 metros cúbicos. Entonces, de acá podemos sacar que A es igual a 5 menos B por 5. Luego podemos plantear esta misma ecuación en el punto B. Si planteamos la ecuación en el punto B, voy a escribir por aquí abajo, nos quedaría en el punto B, el precio es 1 peso, 1 peso es igual a A más B por el consumo en el punto B, que son 15 metros cúbicos. Recordemos la ecuación, ¿no? Precio igual a A más B por Q, ¿sí? Ahora, si reemplazamos el valor de A en esta ecuación que habíamos obtenido allá arriba, nos quedaría 1 igual a A, que vale 5 menos B por 5 más B por 15. Y esto nos queda en definitiva 5 más B, que multiplica a 15 menos 5, o sea, 5 más B por 10, ¿sí? Ahora, esto es igual, como decíamos acá, vemos que aquí tenemos que esto es igual a 1. Entonces, si paso este 5 para aquel lado, va a pasar con signo negativo y me va a quedar 1 menos 5 igual a B por 10. De esta manera podemos decir que menos 4 es igual a B por 10, o sea que B en definitiva es menos 4 sobre 10 igual a menos con signo negativo 0,4, ¿sí? Y si reemplazamos el valor de B en esta ecuación que tenemos aquí arriba, nos quedaría que A, voy a escribir por acá, tengo poco espacio, A es igual a 5 menos
entre paréntesis menos 0,4 por 5, y esto nos va a quedar, si yo multiplico 0,4 por 5, me queda 2, y como tengo signo negativo, A me va a quedar igual a 7. De manera que la ecuación de la curva de demanda privada para estos consumidores va a ser igual a P igual a 7 menos 0,4 por B. Y esta va a ser la expresión de la curva de demanda privada para este tipo de consumidores. Va a ser la expresión de esta curva de demanda. De esa manera respondemos a el primer punto del enunciado, el punto A, ¿sí? Luego, el punto B pide calcular el consumo por habitante en la situación actual sin proyecto para cada grupo de consumidores. Y dice, considerar que los conectados al sistema, o sea, los que están conectados, se abastecen exclusivamente de la planta de agua potable y que la fuente alternativa posee capacidad ilimitada. Entonces, voy a abrir otro pizarrón acá, voy a habilitar otro pizarrón para ir teniendo los dos, ir viendo la información que íbamos generando. Entonces dice el punto B, nos pide, voy a volver a analizar el consumo por habitante en la situación actual, sin proyecto, para cada grupo de consumidores. Considerar que los conectados al sistema se abastecen exclusivamente de la planta de agua potable y que la fuente alternativa posee capacidad ilimitada. Entonces, en la situación actual, vamos a suponer que sea el año 2014. Entonces, en el año 2014, ¿sí? ¿Cuál va a ser el consumo de los conectados? Aquí vamos a hacer una hipótesis de que el agua se reparte en promedio en forma bastante homogénea en toda la localidad. Entonces, los conectados al sistema van a poder consumir la capacidad que tiene la planta en la situación actual, que habíamos dicho que era de 20.000 metros cúbicos por mes. Esta era la capacidad de la planta. Si veíamos aquí en el enunciado, habíamos puesto que la capacidad actual era de 20.000 metros cúbicos por mes, dividido la cantidad de usuarios que se encuentran en esta situación. Disculpen, acá dividida la cantidad de usuarios que tenemos en esta situación. ¿Cuántos usuarios, cuántos conectados había en esta situación? Habían 2.500 viviendas, ¿sí?, que eran los conectados. Y habíamos dicho que estos conectados se abastecían exclusivamente de la planta de agua potable. Si dividimos 20.000 dividido 2.500, esto nos va a dar 8 metros cúbicos por mes por vivienda. Eso es lo que estarían consumiendo actualmente en el año 2014, si hoy es el año 2014, los que están conectados al sistema, suponiendo que la capacidad que tiene la planta actualmente se reparte en forma homogénea entre las 2.500 viviendas que están conectadas a la planta de agua potable. Ahora, los no conectados consumen, ya habíamos dicho, un consumo alternativo igual a 5 metros cúbicos por mes y por vivienda. Y habíamos dicho que la fuente alternativa tenía capacidad ilimitada, es decir, que estos consumidores pueden seguir consumiendo esta cantidad, pero era lo que ellos decidían libremente de acuerdo al costo, a lo que les costaba consumir el agua, o acarrear el agua en otra palabra. Deciden libremente consumir 5 metros cúbicos por mes y por vivienda. Bien, vamos a ver ahora el punto C. El punto C dice, para dentro de 2 años, cuando esté operando el nuevo sistema con una tarifa de 1 peso por metro cúbico, calcular los parámetros que se indican a continuación y graficar. Entonces, dentro de 2 años, lo que se plantea es que si se va a llevar adelante el proyecto de ampliación de agua potable, se espera en definitiva que recién esté funcionando dentro de 2 años. Y lo que tenemos que tratar de ver es cuál sería el punto de arranque
en cuanto a nivel de consumo que tendrían los habitantes en la situación sin proyecto y con proyecto para poder calcular los beneficios de este proyecto. Y estos beneficios serían justamente para el primer año del horizonte de evaluación del proyecto, o sea, para dentro de 2 años cuando esté operando el sistema. Entonces, dentro de 2 años, o sea, en el año, bueno, aquí voy a colocar aquí el punto C, para el año, si ahora estamos en el 2014, para el año 2016, vamos a ver cuál va a ser el consumo de los conectados. Los conectados en la situación sin proyecto van a tener un consumo, que yo voy a colocar consumo sin proyecto, igual a los 20.000 metros cúbicos, que es la capacidad que tiene la planta actual. Voy a calcular aquí cuál sería el consumo que tendrían los no conectados si no se realiza el proyecto, y por lo tanto seguimos en la misma situación que estamos ahora, pero con la diferencia de que la población ya no es de 2.500 habitantes, sino que va a crecer a un ritmo del 2% anual. Por lo tanto, la cantidad de viviendas que tendríamos en la población sería 2.500 por 1 más 0,02, que es la tasa de crecimiento de la población, elevado al cuadrado, porque justamente es para dentro de 2 años. Este sería el valor futuro, por así decirlo, de la población, si utilizamos interés compuesto, que es justamente cómo se aplica para el cálculo de la población. Y esto nos daría un consumo de 7,69 metros cúbicos por mes por vivienda. Vean que aquí la situación dentro de 2 años se va a comenzar a agravar más todavía, porque ahora están consumiendo 8, pero dentro de 2 años va a haber menos agua para repartir entre todos y por lo tanto van a tener un consumo menor al que actualmente tienen. Ahora, los no conectados van a seguir consumiendo en la situación sin proyecto los 5 metros cúbicos por mes y por vivienda. ¿Por qué? Porque estas personas se abastecen de una fuente alternativa, y el dato que habíamos puesto es que la fuente alternativa tiene una capacidad ilimitada. Por lo tanto, no habría ningún tipo de restricción para que ellos sigan acarreando, por más que aumente la población de 600, no van a haber 600 viviendas, sino que van a haber 600 viviendas por 1,02 elevado al cuadrado. Pero este va a ser el nivel de consumo que van a tener los no conectados en el año 2016. Entonces, teniendo en cuenta esta información, el enunciado pide en el punto 1, C1, pide la valoración del metro cúbico de agua en forma privada y social en situación de equilibrio, sin y con proyecto, considerando que hay una curva de demanda social igual a P igual a 7 menos 0,25 de Q. Este valor es una curva de demanda que veníamos utilizando también en otros ejercicios anteriormente. Entonces esta va a ser la curva de demanda social, que podría ser, por ejemplo, la curva de demanda de familias de ingresos medios, con características semejantes en cuanto a clima y ubicación geográfica, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, vamos a analizar primero el caso de los no conectados, o de los conectados. Vamos a comenzar primero con los conectados al sistema. Entonces, para eso voy a tener que volver a abrir otra plantilla aquí, y vamos a hacer justamente un gráfico. Voy a colocar aquí, estos van a ser, ya estaríamos en el punto C1, por así decirlo, pero vamos a analizar a los que están conectados al sistema en el año 2016, o sea, para cuando el proyecto ya esté funcionando, o cuando se espera de que el proyecto funcione. Entonces, en esa situación vamos a tratar de dibujar aquí lo más ordenado posible unos gráficos, justamente los gráficos de curva de demanda y curva de oferta. Así que aquí me van a tener que tener un poquito de paciencia, pero si hago el gráfico demasiado desordenado, después tampoco se va a entender mucho. Así que prefiero tomarme un poquito de tiempo e ir haciéndolo bien. Voy a colocar aquí el eje vertical, el eje horizontal, ¿sí?
Aquí tenemos, en este eje tenemos el precio en pesos por metro cúbico y aquí el consumo en metros cúbicos por mes y por vivienda. Luego decíamos que tenemos una curva de demanda privada. La curva de demanda privada, si ustedes recuerdan, era un valor de 7 menos 0,4 de Q. Es decir, voy a suponer que 7 está por acá arriba. Vamos a suponer que está por acá el valor de 7 y que más o menos viene por acá, por poner un valor. Esta es la curva de demanda privada. Arranca en 7 y tiene una pendiente de 0,4 de Q. Y la curva de demanda social, que la voy a graficar con otro color, tiene, si vemos en el enunciado, un valor de 7 menos 0,25 de Q. Es decir, es una curva que tiene la misma ordenada al origen, pero tiene una pendiente mayor. Vamos a suponer que la pendiente sea justamente esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, en esta situación, estaríamos arrancando aquí con el valor de 7, aquí arriba, y obviamente la pendiente que corresponde, ¿no? Para la curva de demanda privada, que la voy a escribir por aquí, con el color rojo para que se entienda, la ecuación es P igual a 7 menos 0,4 por Q, y para la curva de demanda social, P igual a 7 menos 0,25 por Q. Entonces, esta es la curva de demanda privada que refleja el beneficio marginal privado, y esta es la curva de demanda social que refleja el beneficio marginal social, ¿sí? La curva, la línea verde y la línea roja, ¿no? Bueno, entonces el enunciado pide que hagamos una valoración en las situaciones de equilibrio, en la situación sin y con proyecto. En la situación sin proyecto estamos hablando de los no conectados al sistema. En la situación sin proyecto, estos no conectados van a consumir, decíamos, 7, si veíamos aquí, habíamos calculado que en la situación sin proyecto iban a consumir 7,69 metros cúbicos por mes vivienda. Entonces, vamos a suponer que ese valor está más o menos por aquí. Aquí daría 15, más o menos por acá. Voy a poner un valor aquí y voy a levantar una vertical, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, la valoración para 7,69, disculpe, se me borró la línea. Voy a volver a colocarla. Dije que era más o menos por acá. Si acá va a ser 15, más o menos por acá sería 7,60. Vamos a suponer que está por acá. Esta es la vertical. Y bueno, voy a terminar de dibujar algunas líneas acá que voy a necesitar. Voy a tirar una línea horizontal. Disculpen, no es perfectamente horizontal, pero no quiero demorar demasiado tiempo. Acá tenemos otra línea horizontal. Entonces, si este es el consumo en la situación sin proyecto, estamos hablando de 7,69 aquí, ¿sí? Este sería el nivel de consumo, que sería el consumo en la situación sin proyecto para los conectados al sistema, ¿sí? Y lo que está pidiendo es que calculemos cuánto valoran las personas la valoración privada y la valoración social. Es decir, este punto aquí en horizontal nos estaría indicando cuánto valoran las familias en forma privada y cuánto valora la sociedad, o sea, cuál es la valoración social del metro cúbico en la situación sin proyecto. Entonces, para eso deberíamos reemplazar en la ecuación de la curva de demanda privada y en la ecuación de la curva de demanda social el valor de consumo de 7,69 para poder hallar esos valores. Entonces, si hablamos de la curva de demanda privada, la valoración privada sería
P igual a 7 menos 0,4 por el consumo de 7,69. Y eso, si estoy en lo cierto, da un valor de 3,92 pesos por metro cúbico. Recordemos que P es pesos por metro cúbico. Entonces esa sería la valoración que harían las familias en forma privada de cada metro cúbico en la situación sin proyecto, es decir, 3,92, ¿sí? Sería justamente este valor que está acá. Ahora, ¿cuál es la valoración de la sociedad en la situación sin proyecto? Tendría que reemplazar en la ecuación de la curva de demanda social 7 menos 0,25 por el valor de consumo 7,69, y eso nos da un valor de 5,08. O sea que este valor que tenemos aquí arriba sería 5,08, ¿sí? Y de esa manera tenemos justamente la valoración, que es lo que nos pide aquí, la valoración del metro cúbico de agua privado y social en situaciones de equilibrio sin proyecto. Nos falta ahora la situación con proyecto. Entonces, en la situación con proyecto, habíamos dicho que en la situación con proyecto se iba a cobrar una tarifa de 1 peso. Vamos a suponer que 1 peso está más o menos, si esto es 7, diríamos 1, 2, 3, casi 4, más o menos por acá estará 1 peso. Lo que quiero hacer es algo que tenga más o menos escala. No sé, por aquí más o menos. Bueno, este sería el costo marginal justamente en la situación con proyecto, ¿no? Entonces, esta línea horizontal, donde esta línea se corta con la línea de demanda privada, nos está dando justamente el consumo que tendrían estas familias en la situación con proyecto. Entonces, ¿cuánto van a consumir esta familia? Bueno, obviamente si era 1 peso y nosotros tuvimos esta curva de demanda con 1 peso, va a tener un nivel de consumo de 15 metros cúbicos. Pero levantando esta vertical aquí, como he hecho, y tirando una horizontal, podemos tener también la valoración desde el punto de vista social para este nivel de consumo. Entonces, más o menos por aquí, vamos a hacer los cálculos. Entonces, esta línea que está acá abajo, representa en definitiva el costo marginal con proyecto. Bueno, ya vamos a analizar del costo marginal, pero lo que estábamos hablando era justamente en la situación con proyecto. Bueno, ¿qué es de esperar para estas familias en la situación con proyecto? Si estas familias actualmente consumen 7,69, pero se les va a cobrar luego una tarifa de 1 peso, y a 1 peso van a tener un sistema eficiente, es de esperar que se comporten de la misma manera que se comportan los consumidores en la localidad vecina, consumidores del mismo nivel socioeconómico. O sea que en la situación con proyecto van a consumir justamente este valor de 15 metros cúbicos por mes vivienda, y este sería el consumo en la situación con proyecto, ¿sí? Y habíamos obviamente determinado que justamente este era uno de los puntos de la curva de demanda, para determinar la curva de demanda, y que en definitiva la valoración privada que hacían los consumidores para un nivel de consumo de 15 metros cúbicos era de 1 peso por metro cúbico. O sea que este primer punto está respondido, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la valoración social de que estas familias consuman 15 metros cúbicos? Tengo que levantar por aquí una vertical hasta la curva de demanda social, y aquí me estaría dando justamente la valoración social, o sea, lo que valora la sociedad el hecho de que estas familias, o que de una familia cualquiera consuma, de escasos recursos, consuma 15 metros cúbicos. Y para eso tengo que reemplazar nuevamente en la curva de demanda social, para poder hallar eso, donde tendré 7 menos 0,25, pero con un nivel de consumo de 15. Y eso, si no me equivoco, es igual a 3,25 pesos por metro cúbico. O sea que este valor que tenemos aquí es 3,25, ¿sí? Sería el valor que tenemos acá. Entonces, esta es un poco, con esto respondemos a la primera pregunta, o el punto C1, que pide
que estimemos la valoración del metro cúbico de agua en forma privada y social en situación de equilibrio sin y con proyecto, considerando una curva de demanda social de 7 menos 0,25 por Q. Luego pide en el punto 2 los beneficios privados y sociales, teniendo en cuenta las externalidades por vivienda debido al aumento de consumo y al ahorro de molestias. Y ese sería el punto C2. Entonces, vamos a seguir trabajando en este gráfico. Para eso voy a borrar un poco acá estos cálculos auxiliares que hice, para tener espacio. Y vamos a ver por dónde están pasando las curvas de costos marginales. Entonces, nosotros decíamos que la curva de costo marginal en la situación sin proyecto, tenemos una curva de costo marginal que pasa, costo marginal privado, que va a pasar por el valor de la tarifa y el punto que, levantando una vertical en la situación sin proyecto hasta que intercepta a la curva de demanda privada, ¿sí? Entonces, esta línea nos estaría dando el costo marginal en la situación sin proyecto, ¿sí? El costo marginal privado. Y el costo marginal social en la situación sin proyecto estaría pasando por esta misma vertical, donde la vertical corta con la curva de demanda privada y arrancando desde la tarifa, que es lo que tenemos aquí, desde este punto. Esta línea sería la curva de costo marginal social en la situación sin proyecto también. Entonces, esta que tenemos aquí es el costo, disculpen, esta línea es el costo marginal privado, costo marginal sin proyecto pero privado, voy a poner la letra P, y aquí, esta línea que tenemos acá es el costo marginal en la situación sin proyecto pero social. ¿Por qué social? Porque es el punto donde esta vertical intercepta a la curva de demanda social. Y en la situación con proyecto, el costo marginal se va a abatir completamente a esta situación que tenemos acá abajo. Lo voy a indicar con una recta de color azul. Vamos a suponer que abatimos completamente la curva de costo marginal. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un sistema eficiente. Bueno. Entonces, esta sería la curva de costo marginal con proyecto. Y acá vamos a suponer que coincide esta curva de costo marginal con proyecto para el caso privado y para el caso social. ¿Sí? Eso es lo que podemos suponer, que lo que le cuesta al privado es también lo que le cuesta a la sociedad, es decir, un peso por metro cúbico, que es el costo de producir una unidad adicional. Entonces, teniendo en cuenta estas curvas, el proyecto justamente lo que va a hacer es abatir estas curvas de costos marginales, es decir, las va a llevar de esta situación a esta situación y va a eliminar una serie de efectos que vamos a ir cuantificándolos ahora, ¿no? Voy a borrar esto para que no moleste. Tengan un poco de paciencia porque es para que pueda quedar más ordenada la imagen. Entonces, aquí básicamente vamos a identificar varias zonas, que era lo que veíamos en la teoría. Vamos a tener primero un triángulo 1, que lo voy a llamar, o un área 1, que es esta que tenemos aquí, y que está representado por el área de este triángulo que está acá. Y este triángulo habíamos dicho que era el beneficio privado, o sea que percibía la familia por aumento de consumo, por aumentar su consumo desde la situación sin proyecto a la situación con proyecto. Luego teníamos otro triángulo que era el beneficio privado por liberación de molestias, que es el área 2, esta área 2, y que si ustedes recuerdan en la teoría la valorábamos solamente en un 50%. Entonces a este triángulo lo voy a indicar con
con el color verde. Todo esto que tenemos aquí, este triángulo, es justamente el triángulo de la liberación de molestias privadas, ¿sí? Luego tenemos un trapecio, que es el trapecio 3, que está acá arriba, este trapecio 3, y este trapecio es la externalidad positiva, o sea, lo que valora el resto de la sociedad, porque estas familias aumentan su consumo de la situación sin proyecto a la situación con proyecto. Y aquí lo voy a indicar con este rayado celeste, por decirlo de alguna manera, todo este trapecio que está aquí. Y finalmente tenemos, bueno, no finalmente, sino que tenemos un área 4 aquí, esta 4, que es un beneficio social por liberación de molestias sociales, que también lo valorábamos, lo indico todo con el área, con el color amarillo, todo esto. Y como última área de interés es el área 5, que este área 5 es el ingreso que va a recibir en forma incremental la empresa de servicios por justamente generar este proyecto y que estas familias puedan aumentar su consumo de la situación sin proyecto a la situación con proyecto. Entonces tenemos toda esta área que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ahora estamos en condiciones de calcular cada una de estas áreas y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a calcular primero el beneficio privado por aumento de consumo, que sería justamente el área 1, es decir, este triángulo que tenemos aquí. Voy a borrar, o voy a desplazar en realidad este sector aquí que me está quitando espacio para escribir. Voy a ponerlo por acá en las ecuaciones. Y voy a utilizar esta parte del pizarrón de una forma más conveniente. Entonces el triángulo 1 sería el beneficio privado por aumento de consumo, ¿sí? El triángulo 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el área de un triángulo? Es la base por la altura dividido 2. La base, en este caso, es 15 metros cúbicos menos 7,69 por la altura. Vean que la altura es 3,92 menos 1, 3,92 menos 1, y todo eso dividido 2, porque es un triángulo, dividido 2. Y esto nos da un valor de, a ver si voy a ir siguiendo mis cálculos, de 10,67. 10,67, y la unidad, observen bien, la unidad es pesos por mes por vivienda. ¿Por qué pesos por mes por vivienda? Bueno, esto ya lo vimos varias veces, ¿no? Estamos multiplicando pesos por metros cúbicos por metros cúbicos por mes vivienda. Se van a simplificar los metros cúbicos y nos va a quedar esta unidad, pesos por mes vivienda. Para calcular el beneficio del área 2, que es el beneficio por liberación de molestias privadas, era este triángulo aquí, el área 2, beneficio por liberación de molestias privadas, también tenemos que calcular el área del triángulo, pero luego tenemos que dividirlo por 2 también, recordando que solamente se valoraba en un 50% el área de este triángulo. Entonces el área del triángulo es la base, que en este caso es 7,69, vean que la base de este triángulo es justamente 7,69, por la altura, que es la diferencia que hay entre 3,92 menos 1, por 3,92 menos 1, y todo esto dividido 2 para calcular el área del triángulo, y multiplicado por un medio para valorar solamente en un 50% el área de este triángulo. Y esto nos da un valor de 5,61 pesos por mes por vivienda. Luego podemos calcular la externalidad positiva por aumento de consumo. La externalidad positiva, o sea, lo que valoraba la sociedad, era igual al área del trapecio, indicado con 3. Entonces, tengo el área del trapecio,
Y recordemos que el área de un trapecio es su base por el promedio de las alturas. Entonces, la base de este triángulo, de este trapecio, es justamente 15 menos 7,69. Esta es la base. 15 menos 7,69. Por el promedio de las alturas. Aquí tengo una altura que es este segmento, más otra altura que es este otro segmento que tenemos aquí. Y tengo que calcular el promedio. De manera que acá tengo que, en primer lugar, voy a abrir corchete y calcular cuál es esta altura. 325 menos 1. Le sumo la otra altura, que es esta que tengo aquí, que es 508 menos 392, estos dos valores, más 508 menos 392, y cierro el corchete, y a todo eso lo divido por 2, porque quiero calcular un promedio de las alturas. Es decir, el área de un trapecio es su base, este valor que está acá, 15 menos 7,69, por el promedio de las alturas, o sea, esta altura más esta altura dividido 2. Y esto nos da un valor de 12,46, disculpen, 12,46 pesos por mes por vivienda. Y finalmente nos queda el área 4, bueno, también vamos a calcular el área 5, el área 4 que era un área que la indicamos aquí con amarillo, un área larga, así, media rara, un triángulo, voy a poner 4 acá, y que es esta que tenemos aquí, que significa la externalidad positiva por liberación de ahorro, por liberación de molestias sociales, o sea, son las molestias sociales que se eliminan debido a justamente mejorar el sistema para estas familias de escasos recursos. Entonces, nuevamente, acá podemos calcular, como es el área de un triángulo, como la base puede ser esta, por la altura, que puede ser toda esta, dividido 2. Entonces, la base de ese triángulo, en este caso lo voy a tomar a este valor, justamente 7,69, vamos a tomar que esta sea la base, 7,69, por la altura, bueno, acá podría ser la altura por la base, supongamos que miramos el triángulo en forma invertida, la base sería 508 menos 392 por 508 menos 392, y a eso lo tengo que dividir por 2 para calcular justamente el área de ese triángulo y multiplicarlo por un medio para considerar que solamente se toma en cuenta el 50% del área, y eso en este caso nos da un valor de 2,23 pesos por mes por vivienda. De manera que aquí tenemos ya todos los beneficios sociales, los podemos sumar. Si los sumamos todos estos 4 valores, y eso nos da un valor de 30,97 pesos por mes por vivienda para el grupo de los conectados y para el año 2016, para este año donde el consumo sin proyecto va a ser de 7,69. Vamos a calcular, ya que estamos, también los ingresos que va a tener la empresa, que es esta área que habíamos puesto aquí, el área 5, son ingresos incrementales. Recordemos que estas familias ya están conectadas al sistema, por lo tanto, están pagando estos 7,69 y también están pagando el cargo fijo, así que a la empresa no le va a ingresar más dinero al mejorar el sistema por concepto de esta familia que esta área que tenemos aquí. Y el área aquí sería, en definitiva, un peso, que es lo que cobra por cada metro cúbico, multiplicado por 15 menos 7,69, y esto nos va a dar un valor de 7,31 pesos por mes por vivienda. Entonces vean aquí la diferencia entre los beneficios sociales y el ingreso privado, considerando además que este ingreso no es ingreso total, porque inclusive la empresa tiene que descontar el costo de producir estas unidades adicionales de agua. Entonces acá es donde pueden ver que yo les indicaba en la teoría la diferencia que puede haber entre una evaluación social y una evaluación privada.
De esta manera estamos respondiendo varios puntos del enunciado. Vean aquí que pide, el punto C2 pide beneficios privados y sociales, externalidades por vivienda debido al aumento de consumo y al ahorro de molestias, ¿sí? Pero lo hemos hecho solamente, este sería el punto C2, aquí estaríamos incluyendo el punto C1 y C2, pero lo hemos hecho solamente para el grupo de los conectados al sistema. O sea que en realidad, lo que hemos hecho aquí sería el punto C1 y también el punto C2. Hemos respondido esa parte, pero para los que están conectados a la red de agua potable y son clientes de la empresa de agua potable. Lo que vamos a hacer a continuación es justamente analizar lo mismo, pero para los que no están conectados al sistema de agua potable. Veamos entonces el caso de los no conectados, y para eso voy a abrir otro espacio aquí para que no se me superponga con lo que ya he hecho anteriormente. Entonces, aquí estaríamos respondiendo en lo que es la guía de trabajos prácticos en este punto, tanto el punto C1 como el punto C2, es decir, la valoración y los beneficios para este grupo de usuarios. Entonces voy a colocar aquí C1 barra C2, grupo de los no conectados, y para el año justamente 2016. Entonces, vamos a volver a dibujar las curvas de demandas y a tratar de estimar los beneficios y costos sociales y las valoraciones privadas y sociales en la situación sin y con proyecto. Entonces, para ello voy a volver a hacer el gráfico. Supone que este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Desplazar un poquito esto para acá para que me quede espacio para escribir. Entonces teníamos una curva de demanda privada que era más o menos así. Voy a representar con esta línea la curva de demanda privada, la curva de demanda social, esta línea que tenemos aquí. Aquí teníamos en el eje vertical pesos por metro cúbico, el precio o la valoración, y aquí el consumo en metros cúbicos por mes por vivienda. También teníamos que la curva de demanda privada era igual a P igual a 7 menos 0,4 por Q, disculpen, es lo que habíamos hallado anteriormente. Y la curva de demanda social, que es la línea verde, era P igual a 7 menos 0,25 por Q. Hallar un poquito más acá. Ahí. Entonces, teníamos una situación sin proyecto para este grupo. Primero voy a analizar la situación con proyecto, o la situación en que consumen a una tarifa de $1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por acá estará $1. Esta es la situación con proyecto sería. También voy a colocar aquí el valor de $7 como ordenada al origen, este punto de aquí. Y para la situación con proyecto, con una tarifa de $1, estos usuarios van a consumir 15, este sería el consumo con proyecto, igual a 15 metros cúbicos por mes vivienda. Ahora, en la situación sin proyecto, estos usuarios se abastecían de una fuente alternativa. Entonces, la fuente alternativa y tenían un consumo que era aproximadamente 1/3 de este valor, es decir, 5 metros cúbicos por mes por vivienda. Voy a levantar una vertical aquí.
y este sería el consumo de 5, que sería el consumo en la situación sin proyecto, 5 metros cúbicos por mes vivienda. Entonces, en la situación con proyectos decimos que estos usuarios van a estar conectados al sistema, se les va a cobrar una tarifa de $1 y por lo tanto van a consumir 15 metros cúbicos por mes vivienda. Voy a borrar un poco esto que está acá y voy a levantar una vertical que pase justamente por allí. Bueno, aproximadamente. Como para poder encontrar los otros valores que nos interesan. Entonces, en la situación sin proyecto, la valoración que se hace, la valoración privada, sería el encuentro de esta vertical con la curva de demanda privada. Esta sería la valoración que hacen los privados y esta sería la valoración que hace la sociedad, es decir, en la intersección de la vertical con la curva de demanda social. Por lo tanto, vamos a trazar acá una horizontal y también vamos a trazar otra horizontal. Supongamos que son horizontales estas líneas. Y esta sería la valoración privada y social en la situación sin proyecto. Entonces, ¿cuánto valen estos valores? Para poder encontrar la valoración privada en la situación sin proyecto, debo reemplazar en la curva de demanda privada, que es el beneficio marginal privado, es este valor, tengo que reemplazar aquí por el consumo de 5 metros cúbicos. Entonces, el precio va a ser igual a 7 menos 0,4 por 5 metros cúbicos. Y esto da un valor de justamente 5 pesos por metro cúbico. Entonces, la valoración privada en la situación sin proyecto de las unidades inicialmente consumidas es justamente 5 pesos. Y era 5 porque justamente era el precio alternativo. Este era uno de los puntos de la curva de demanda que habíamos determinado para determinar la curva de demanda. El otro punto justamente era el de la tarifa T de $1 y del consumo de 15 pesos. Pero esta es la situación sin proyecto. Con un consumo de 5 metros cúbicos, la valoración privada es de 5 pesos por metro cúbico. ¿Y cuál es la valoración social? Es decir, ¿cuánto valora la sociedad el hecho de que una familia de ingresos medios, por ejemplo, consuma 5 metros cúbicos? Para eso debo reemplazar en la ecuación de la curva de beneficio marginal social. Este es el beneficio marginal social, o sea, la curva azul, la curva verde, disculpen. Y aquí, en este caso, tendría que reemplazar en la ecuación 7 menos 0,25 por 5 y me daría una valoración de 5,75 pesos por metro cúbico. Entonces, este valor que tenemos aquí sería 5,75, ¿sí? Y de esa manera hemos encontrado la valoración desde el punto de vista privado y desde el punto de vista social en la situación sin proyecto. Ahora, en la situación con proyecto, es de esperar que estos usuarios, si se los conecta al sistema y tienen un sistema eficiente para consumir y evacuar agua, y se les cobra una tarifa T igual a $1, entonces, esta es la tarifa, entonces es de esperar que consuman 15 metros cúbicos. La valoración privada va a ser justamente $1, eso ya lo tenemos aquí como parte de la curva de demanda privada. Ahora, la valoración social será el valor que resulte de levantar por aquí, por esta vertical, y encontrar cuál es el valor social que le asignaría, en definitiva, el valor que le asignaría a una familia de ingresos medios a un consumo de 15 metros cúbicos. Entonces, si trazamos aquí una horizontal, suponiendo que aquí sea una horizontal, y tendríamos que reemplazar en la ecuación de la curva de demanda social el consumo de 15 para poder encontrar el valor de P. Entonces P, en la situación con proyecto, P sería 7 menos 0,25 por 15.
y esto nos da un valor, de 3,25 si no he calculado mal, 3,25 pesos por metro cúbico. Entonces ese valor sería la valoración social, 3,25, del agua potable en la situación en que se consuman 15 metros cúbicos. Entonces de esa manera estamos respondiendo básicamente el punto 1, valoración del metro cúbico de agua privado y social en situación de equilibrio sin y con proyecto, considerando obviamente lo que ya estamos considerando, esa curva de demanda. Y ahora vamos a pasar al punto C2, a tratar de estimar los beneficios privados y sociales, o sea, las externalidades debido al aumento de consumo y al ahorro de molestias. Para eso, volvemos a la imagen, voy a borrar estos cálculos auxiliares nuevamente que hice aquí. Esto lo voy a correr un poco para acá. ¿Y cuál es la situación entonces? ¿Cuál es la curva de costo marginal en la situación con proyecto? En la situación con proyecto, el costo marginal, la situación de la curva de costo marginal va a ser esta curva horizontal. Cuando esté funcionando el proyecto, esta curva va a reflejar el costo marginal en la situación con proyecto, tanto privado como social, ¿sí? Porque estamos suponiendo que lo mismo, que el valor que le cuesta al privado es lo mismo en términos de costo de producir una unidad adicional, que es lo mismo que lo que le cuesta al privado. Ahora, ¿cuál es la situación sin proyecto? ¿Cuál es el costo marginal en la situación sin proyecto? Tenemos un costo marginal privado que es, en este caso, lo voy a dibujar con esta línea celeste, por ejemplo. El costo marginal privado en la situación sin proyecto es directamente una horizontal que pasa por el valor de 5 pesos. ¿Por qué? Porque cada unidad de agua que el usuario acarrea de la fuente alternativa le cuesta 5 pesos por metro cúbico. Entonces, este sería el costo marginal privado en la situación sin proyecto, esta línea horizontal. Y podemos suponer que si aquí arriba está la valoración social, podemos suponer, esto ya prácticamente no tiene mucha incidencia en los cálculos, que por aquí está pasando, disculpen, que desde este punto hasta este punto está pasando el costo marginal social en la situación sin proyecto. Costo marginal social en la situación sin proyecto. Esta curva que está acá. Y que pasa justamente por la vertical que une el consumo sin proyecto con la curva de demanda social y el punto de arranque que tienen estos consumidores, que es cada metro cúbico obviamente les cuesta 5 metros cúbicos en forma privada, que es la valoración que se hizo del acarreo. Entonces aquí podemos identificar nuevamente varios efectos. En primer lugar, el beneficio privado por aumento de consumo, que es este triángulo grande que tenemos aquí. Todo este triángulo grande que tenemos aquí es el beneficio privado por aumento de consumo y que lo vamos a denominar 1. Y yo lo voy a sombrear justamente con un color, por ejemplo, con este color rosado. Todo este triángulo que está acá es el beneficio privado por aumento de consumo. O sea, el beneficio que percibiría la familia por aumentar su consumo desde 5 metros cúbicos a 15 metros cúbicos. Luego tenemos un segundo beneficio que es que lo voy a representar aquí con el área 2, que es el beneficio privado por liberación de molestias, y que es justamente el área de todo este rectángulo que está acá. ¿Por qué se toma todo el área? Y no el 50% como hablábamos en la otra situación.
Porque realmente a estas personas cada metro cúbico en la situación sin proyecto le estaba costando 5 pesos cada uno de los metros cúbicos que estaba consumiendo. Ahora, cuando esté conectado al sistema, es decir, cuando pague la tarifa de 1 peso, cada uno de estos metros cúbicos iniciales, estos 5 metros cúbicos, le va a costar 1 peso, como así también el resto de los metros cúbicos. Por lo tanto, esta familia va a percibir un beneficio en definitiva de 4 pesos por metro cúbico por las 5 unidades inicialmente consumidas. Por lo tanto, todo este rectángulo que está aquí realmente es una liberación de recursos, se llama, o un ahorro de recursos para la familia, que ahora, en vez de pagar 5 pesos por cada metro cúbico, va a pagar 1 peso por cada metro cúbico de los 5 que consumía inicialmente. Entonces, a esa área la vamos a sombrear con, por ejemplo, con un color, bueno, no quiero colocar un color que se mezcle con el otro, con este, por ejemplo. ¿Dónde está? Vamos a sombrearlo así. Sería toda esta área. Sería el beneficio privado por liberación de molestias o ahorro de recursos privados, ¿sí? Luego tenemos la externalidad positiva por aumento de consumo, y eso se mide entre la curva de demanda social y la curva de demanda privada. O sea, todo este trapecio que tenemos aquí arriba, es decir, porque la familia ha aumentado su consumo de 5 a 15 metros cúbicos, sería la externalidad positiva por aumento de consumo, o beneficio social por externalidad positiva por aumento de consumo, y sería justamente el área 3. Entonces lo vamos a sombrear con este color. Vamos a ver dónde está. Sería básicamente toda esta área que está acá. Tratando de hacer, voy lento porque trato de hacerlo más prolijo posible, porque si no se me ensuciaría demasiado el gráfico. Y finalmente tengo un beneficio por liberación de molestias sociales, que sería este triangulito que está aquí arriba, y que a este sí lo vamos a valorar solo en un 50%, como ya habíamos comentado en la teoría. Entonces ese triángulo lo vamos a indicar con un color verde, por ejemplo, pero solo valorado en un 50%. Todo este triángulo que tenemos aquí sería un 50%. Y finalmente el ingreso que percibiría la empresa, que el ingreso que percibiría la empresa ya no sería desde 5 a 15, sino que va a percibir los 15 metros cúbicos multiplicado por 1 peso, e inclusive también va a percibir el cargo fijo que va a pagar esta familia, porque esta familia, al conectarse al sistema, también va a pagar un cargo fijo, porque ahora es cliente de la empresa. Por lo tanto, el beneficio de la empresa, que está indicado aquí con 5, sería justamente toda esta área que está rayada aquí. Y hasta acá. Entonces, vamos a calcular cada una de estas áreas. Primero voy a correr un poco esto para hacerme un poco de espacio. Y vamos a calcular entonces los valores. Entonces, el primer efecto que tenemos es el triángulo 1, que es el beneficio por aumento de consumo. Yo acá lo voy a indicar con el triángulo que está indicado en rosado, o rayado con rosado, o sea, el 1. Y ahí nuevamente tenemos el área de un triángulo, la base por la altura dividido 2. La base es justamente 15 menos 5 multiplicado por la altura de este triángulo es 5 menos 1, y todo esto dividido 2. Entonces este sería el beneficio por aumento de consumo privado, ¿sí? Y esto da un valor de 20 pesos por mes por vivienda. Luego tenemos el beneficio privado por liberación de recursos o liberación de molestias privadas, indicado en este caso con este rectángulo, con el rectángulo 2.
y que es directamente la base del triángulo, que es 5, multiplicado por la altura, que es 5 menos 1, y esto también nos da 20 pesos por mes por vivienda. Luego tenemos el beneficio o la externalidad positiva, beneficio social por externalidad positiva por aumento de consumo, que sería justamente este trapecio indicado con la letra 3, con el número 3. Y el área de un trapecio es, como dijimos, la base por el promedio de las alturas. La base es 15 menos 5. Y el promedio de las alturas es, la primera altura tiene una altura de 3,25 menos 1. O sea, esta altura que tenemos aquí es 3,25 menos 1. Y la segunda altura es 5,75 menos 5. Tengo que sumar para calcular el promedio, 5,75 menos 5. Y ahí ya las tengo sumadas y divido por 2 para calcular el promedio. Y esto nos da un valor de 15 pesos por mes por vivienda. Luego tengo el triangulito chiquitito que está acá arriba, que es el triángulo 4, que es el beneficio por liberación de molestias privadas. 4. De liberación de molestias sociales, disculpen. Y para calcular entonces esta área sería igual a la base, que es 5 metros cúbicos, por la altura, que es 5,75 menos 5, o sea, por este segmento que está acá, dividido 2, y con esto hemos calculado el área del triángulo y tenemos que multiplicarla por un medio para valorarlo solo en un 50%. Entonces, este valor nos da 1,94 pesos por mes por vivienda. Una vez más, es un valor bastante despreciable comparado con los otros valores. Si sumamos todo, tendríamos un valor total de 55,94 pesos por mes por vivienda. Finalmente, podemos calcular el beneficio de la empresa, que es el área del rectángulo que está acá abajo, el rectángulo 5, o el ingreso de la empresa, que sería 15 metros cúbicos por un peso, o sea, 15 pesos por mes por vivienda, y aclaro acá, más el cargo fijo que la empresa pueda cobrarle a esta vivienda que se va a incorporar al sistema. Entonces, de esta manera se puede estimar cuál va a ser el ingreso que va a tener la empresa proveedora del servicio por conectar a las familias que no están conectados. Y todo esto en el año 2016. Entonces, vamos a ver, hasta aquí entonces estaríamos respondiendo el punto C2 del grupo 1 y del grupo 2. Ahora, el punto C3 pide calcular el beneficio total y los ingresos incrementales de la empresa para el año, bueno, acá dice el año 2008, sería para el año, lo corrijo ya, sería para el año 2016, el año en que esté operando el proyecto. Entonces, voy a seguir manteniendo estas imágenes, voy a guardar aquí, voy a abrir otra imagen más, y vamos a calcular el punto C3. El punto C3 son los beneficios, por así llamarlo, totales, expresados en pesos por año, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el grupo 1, y para el año 2016. El grupo 1 era el grupo de los conectados. Entonces, ¿cuál sería el beneficio total para ese grupo? El beneficio total sería igual. Si vemos el grupo de los conectados, tenían un beneficio de 30,94
30,97 pesos por metro cúbico por cada vivienda en la situación. Entonces 30,97 pesos por mes por vivienda, multiplicado por cuántas viviendas estaban en esta situación, por 2.500 viviendas, y estas eran las viviendas que estaban en el año actual, 2014, pero en el año 2016 hay 1,02 elevado al cuadrado viviendas, ¿sí? O sea, hay más viviendas en el año 2016. Y a su vez, si quiero calcular por año, tengo que multiplicar por 12 meses por año. De manera que mes se va a ir con mes. Aquí tengo, esto es unidad de viviendas, viviendas, se va con vivienda. Y esto me queda un total de, si no calculé mal, pesos 966.636. Disculpen, no es pesos, sino que es pesos por año, ¿sí? Vamos a poner bien las unidades. Pesos por año. Luego tenemos el grupo 2, que son los no conectados. El beneficio total para el año 2016 sería lo que habíamos calculado como beneficio para este grupo, 55,94 es lo que tenemos aquí. Es decir, 55,94 pesos por mes por vivienda, por 600 viviendas por 1,02 elevado al cuadrado, porque estas viviendas también va a crecer el número de viviendas 2 años después, o sea, vivienda sería acá la unidad, y por 12 meses por año, de manera que mes se va con mes, vivienda se va con vivienda, y esto nos queda un valor de 419.040 pesos por año. Si sumamos todo, nos da un total de 1.385.676 pesos por año, ¿sí? Entonces este sería el beneficio neto del año 2016, este valor, ¿sí? Entonces, bueno, también podríamos calcular el ingreso que tendría la empresa. La empresa va a tener como ingreso, en concepto del grupo 1, va a tener como ingreso 2.500 viviendas por 1,02 elevado al cuadrado, por el ingreso que le generaban estas viviendas, que aquí habíamos calculado en 7,31, vemos por acá, 7,31 por 7,31, y por 12 meses por año. Y esto nos da un valor de 228.160. 228.160. Y para el grupo 2 tendremos 600 viviendas por 1,02 elevado al cuadrado, por el beneficio que percibían, que era, si mal no recuerdo, eran 15 metros cúbicos, este valor, 15 pesos por mes vivienda, disculpen, por 15 pesos por mes vivienda por 12. Y esto es un valor de 112.363. Insisto, más el cargo fijo que les puede cobrar a este grupo de viviendas que ahora van a estar conectadas al sistema. Entonces esto dividido, sumando todo, me da 340.523 pesos por año. De esta manera podemos estimar y obviamente hacer la evaluación privada de la empresa. Entonces, así podemos calcular para un proyecto de agua potable o de cloacas inclusive, dependiendo del caso que se dé, ya sabemos a partir de la teoría cómo analizar esa situación, cuáles son los beneficios que generan este tipo de proyecto.
Vean, yo les había comentado algo sobre el momento óptimo. Nosotros habíamos dicho que hacíamos una tabla donde acá colocamos el año calendario, el año, colocamos por ejemplo el beneficio neto de un determinado año, la inversión y los costos operativos, el costo de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Y que a partir de eso teníamos el flujo de beneficios netos, esto es positivo, esto es negativo y negativo. Entonces para el año 2016 el beneficio neto que hemos calculado es 1.380.000, que es el número que tenemos aquí, ¿no? Y que decíamos que podemos calcular la tasa de retorno instantánea. ¿Cómo hacíamos para calcular esto? Dividíamos el beneficio neto dividido el monto de la inversión multiplicado por 100, y eso me da el retorno instantáneo que está teniendo esta inversión en el momento cero. En realidad acá, corrijo, debería calcular el flujo de beneficios neto teniendo un monto negativo de inversión, y también pueden haber costos incrementales que habría que analizarlos bien. ¿Qué costos incrementales hay para este caso? De manera que el beneficio neto acá podría ser un poco menor a este valor, ¿sí? Ahora, haciendo el cálculo acá me daría una tasa que, si es mayor al 12%, implica que el proyecto ya debe implementarse. De la misma manera también yo puedo decir, bueno, ¿qué inversión me está justificando este proyecto? Si yo a esto lo divido por 0,12, me da un valor de aproximadamente 11.547.300, que es un monto de inversión expresada a valores sociales, ¿sí? O sea, si la inversión fuera de 11.547.300 y lo divido, o sea, si el beneficio neto del año 2016 lo divido por este valor, me daría 12% justamente. Por lo tanto, lo que me está diciendo este beneficio que he calculado aquí, que en definitiva, si la obra cuesta a valores sociales 11 millones de pesos, entonces ya sería el momento óptimo de implementar. Inclusive, si lo queremos llevar a precio de mercado, podríamos dividir estos 11 millones dividido aproximadamente 0,7 aproximadamente, y tendríamos la inversión a precios de mercado aproximadamente. Y si hago el cálculo rápido aquí para 11.500.000, simplemente voy a hacer una aproximación, más 11.500 dividido por 0,7, estaríamos hablando de 16 millones de pesos. O sea que si la inversión a precio de mercado está en el orden de los 16 millones de pesos, 16 millones, y los beneficios netos son estos, entonces el proyecto ya es conveniente, o sea, ya estamos en el momento óptimo como para implementar el proyecto. Otra cosa muy importante, y otra cosa importante con respecto a los beneficios netos. Como ustedes podrán ver, los beneficios netos van a crecer con el tiempo, porque en principio, a medida que pase el tiempo, van a haber más viviendas en la situación. Este exponente va a ir siendo cada vez mayor, por lo tanto, el beneficio neto va a ir creciendo año a año para ambos grupos. Pero además, recordemos que el consumo en la situación sin proyecto de los no conectados, de los conectados, que era este valor que estaba aquí, este valor, para el año 2016, depende de la cantidad de viviendas que hay en la situación. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, este valor va a ser cada vez más grande, porque este exponente va a ser más grande, van a haber más viviendas, y por lo tanto va a haber menos agua para repartir entre las viviendas existentes en la situación sin proyecto. De manera que este número se va a hacer cada vez más pequeño. Y si se hace cada vez más pequeño este número, y veamos qué efecto tiene en el análisis. Significa que este número que teníamos aquí se va a ir hacia allá. Y al irse hacia allá, estas áreas, el área 1, 2, 3 y 4, van a ser cada vez más grandes. Por lo tanto, por dos efectos, los beneficios netos van a crecer en el tiempo. Por un lado, el beneficio neto va a crecer porque aumenta el número de viviendas en la situación, ¿sí? Porque este exponente crece acá. Pero también porque la situación de los conectados, en este caso, se va a ir agravando cada vez más
conforme pase el tiempo. De manera que estos dos números van a ir creciendo con el tiempo y obviamente ahí es donde vemos que los beneficios netos, que es lo que yo explicaba en teoría, van creciendo a medida que pasan los años en el horizonte de evaluación. Si acá tenemos años y acá tenemos pesos por año, los beneficios netos en definitiva van creciendo a lo largo del tiempo, producto en este caso por el crecimiento vegetativo de la población y también porque el problema se está agravando cada vez más porque hay menos agua para repartir entre todos los usuarios. Entonces, de esa manera se explica mejor por qué el beneficio neto de cada año crece en este tipo de servicios a lo largo del tiempo. Ahora, una cosa importante para definir el momento óptimo es que normalmente cuando se define el momento óptimo, como ustedes verán, hemos aplicado una tasa de crecimiento a la población. Hemos aplicado un 2%. Este análisis tiene toda una justificación atrás de cómo definir la tasa de crecimiento. Pero lo que nosotros sí sabemos es que hoy la población es de 2.500 habitantes y de 600 de no conectados. Y estamos suponiendo que la tasa de crecimiento va a ser del 2%. Ahora, implícito en este análisis, en el año 2016, lo que estamos suponiendo es que la población va a ser igual a un determinado valor, es decir, ¿a cuánto? A 2.500. ¿Cuántas viviendas van a haber? 2.500 por 1,02 elevado al cuadrado más 600 por 1,02 elevado al cuadrado, que va a haber 3.225 viviendas. En el año 2016 va a haber 3.225 viviendas. Y vamos a suponer que en el análisis del momento óptimo, que no hubiera sido en el año 2016, vamos a suponer que fue en el año 2018. En el año 2018 recién se da el momento óptimo, que la tasa de retorno instantánea es mayor al 12%. Aquí todavía es menor. O sea que el momento óptimo sería en principio el año 2018. Por lo tanto, las obras deberían iniciarse 2 años antes para que esté operando en el 2018. Pero en realidad, el análisis nos está diciendo que el momento óptimo no sería el año 2018, sino cuando existe esta cantidad de población, que para el cálculo supuesto con esta tasa de crecimiento resultó en un valor de viviendas que, si lo calculamos de vuelta, vamos a calcularlo, serían 2 años más, en vez de elevado al cuadrado sería elevado a la cuarta, correspondería, por ejemplo, a 3.355 viviendas. 3.355 viviendas. En definitiva, la recomendación debería ser que el momento óptimo es aquel cuando la población de esa localidad tiene 3.355 viviendas. Esta medida esta unidad o esta característica de la población es mucho más fácil de medir y obviamente puede ocurrir antes o después del año 2018, porque ¿qué pasa si por algún motivo la población no crece al ritmo que estamos previendo? Crece más lento, entonces el momento óptimo se va a atrasar. Y eventualmente, ¿qué pasa si crece más rápido? Porque por algún motivo hay una migración de población hacia la localidad y aumenta el número de viviendas. El momento óptimo se va a adelantar. Entonces, esto es muy interesante en el análisis del momento óptimo, tratar de referirlo más bien más que a un determinado año, a una determinada característica del proyecto, en este caso, la cantidad de viviendas que existen en la localidad. De esa manera es más fácil tratar de determinar el momento óptimo. Uno dice cuando la población se está acercando a los 3.300 habitantes, 3.300 viviendas, el proyecto debería ya estar en funcionamiento. Y si obviamente estamos en 2.200, 2.250, ya sería conveniente comenzar a implementarlos para que llegada la población a tener esta cantidad de viviendas, ya el proyecto esté funcionando. Lo mismo va a ocurrir también cuando analicemos momentos óptimos con proyectos de caminos, por ejemplo. Nosotros vamos a suponer la tasa de crecimiento del parque vehicular, pero esa tasa de crecimiento del parque vehicular también uno puede cometer errores. El tránsito puede crecer más o menos rápido. Pero al final, en todos los cálculos, en esta primera columna, vamos a tener, por ejemplo, el tránsito medio diario anual, el TMDA. Entonces, la recomendación
puede ser que según las estimaciones de crecimiento que se hizo en el estudio, el momento óptimo será, por ejemplo, el año 2018, pero en realidad es cuando el camino tiene tal TMDA, que es el que resulta del análisis y que arroja el estudio en el año 2018 con la tasa de crecimiento adoptada. Bueno, hago este comentario al momento óptimo porque realmente es muy importante en la evaluación de proyectos definir correctamente el momento óptimo, porque en todos estos servicios en algún momento va a ser conveniente que se implementen esas mejoras. Ahora, muchas veces hay algunas incomodidades en la población, pero todavía no es el momento óptimo de implementarla, porque realmente el costo social de eso no justifica los beneficios netos que el proyecto va a generar en forma instantánea. Bien, de esta manera damos por concluida esta actividad práctica que justamente tenía la idea de entender mediante números los conceptos teóricos que vimos en clase. Luego, la última actividad que vamos a hacer es analizar un estudio de caso en forma sintética, ¿no? Pero con la idea también de que tengan una visión un poco más global de todo el análisis, también con algunas planillas de cálculo que nos van a auxiliar en el estudio. Finalmente, y para dar por concluida esta actividad práctica, lo que le vamos a pedir es que realicen ustedes una presentación ordenada del desarrollo de este práctico en el campus virtual.